Muy bien, pues otra vez bienvenidos a casa, bienvenidos a Bron. Hoy continuamos con la serie de Eclesía. Y hoy hemos visto por ahí anteriormente tres temas. Los orígenes de la iglesia, que fue cuando Dios desde Génesis 3:15, que Dios prometió por ahí que iba a enviar un Mesías para redimir al mundo. Y luego vimos cómo escogió a Abraham para formar una nación, la nación de Israel, de la cual vendría el Mesías para salvar al mundo, ¿verdad? Luego vimos la persecución de la iglesia, que fue un medio de que Dios utilizó para esparcir el evangelio a todo el mundo. Y en la semana pasada vimos Eclesía, la decadencia, donde empezaron a decaer, ¿verdad? Por ahí los valores morales, cuando Constantino asumió el liderazgo del Imperio Romano y por ahí se hizo un maritaje entre el Estado y la iglesia y mucha gente se empezó a adherir a la iglesia por motivos políticos, por motivos lucrativos, porque empezaron a apoyar a la iglesia que antes pues era perseguida y que asolaban para matarla. Ahora tenían muchos beneficios y mucha gente que no era nacida de nuevo empezó a incursionar y a infiltrarse dentro de la iglesia cristiana para otros motivos muy diferentes de amar a Dios y seguir sus mandamientos. Hoy vamos a ver un tema, el inicio del papado. La idea no es ofender a nadie, sin embargo, todo lo que vamos a hablar el día de hoy está prácticamente documentado. Usted lo puede ver en los diccionarios, en las enciclopedias, en el internet. Todo es meramente histórico, son archivos que están al alcance de todos y vamos a verlo todo eso, lo que está escrito en la historia, vamos a verlo a la luz de las escrituras. Y vamos a ver cómo fue que inició el papado. Entonces, la historia evidencia claramente que antes del siglo IV, el título de papa estaba reservado solamente a aquellos que ejercían un liderazgo dentro de la iglesia, que eran los obispos o los pastores. Entonces, no era un título honorífico, sino que el obispo pues, era la persona encargada de cuidar, alimentar, velar y proteger, ¿verdad? a la grey de Dios, a la iglesia. Entonces, aquí dice el historiador, teólogo, se llama George Denzler, también fue sacerdote alemán, dice que afirma que a partir de la segunda mitad del siglo IV, con Damasco I y Cilicio, que los obispos romanos empiezan a adjudicarse el ser poseedores de la cátedra romana y por lo tanto ellos se autonombraron sucesores del apóstol Pedro. Y ahorita vamos a ver a la luz de las escrituras que todo esto no tiene un fundamento bíblico. Entonces, con el paso del tiempo, especialmente en el siglo IV, el uso del término papal se consolidó como un título distintivo y exclusivo del obispo de Roma. Esta exclusividad quedó plenamente establecida en los tiempos de Silvestre I, en el 314 y 335 después de Cristo, quien determinó que solamente el obispo romano debía de llevar dicho título, reforzando así la singularidad de la autoridad de la iglesia romana en la época de Constantino el Grande. Entonces, todo esto que estoy diciéndoles es historia, que realmente está documentado que prácticamente cuando Constantino asumió como emperador y se fusionaron tanto la iglesia como el Estado para poder hacer como digo, un maritaje, como si fuera marido y mujer ahí entre la iglesia y el Estado, con motivos muy diferentes a lo que Cristo encomendó a la iglesia en un inicio. Y fue durante el periodo papal de León I, que es una figura central en la historia del papado, en el 440 al 461 después de Cristo, que él se autoproclamó como sucesor del apóstol Pedro. Entonces, León afirma esta firmeza que él recibió de Pedro también como heredero,
la consigna de que él era el sucesor del apóstol Pedro. Y todo eso no, en primer lugar en la Biblia no menciona nada de sucesión, ¿verdad? De los apóstoles hacia una persona determinada. Entonces, la misión original de la iglesia, que lo tenemos aquí como tenemos condición, son dos cosas: evangelizar, ir y predicar el evangelio, y discipular, ir y hacer discípulos. Esa es la misión principal. Es el motivo por el cual existe la iglesia: ir y predicar las buenas noticias del evangelio, ir y hacer discípulos. Cuando una persona evangelizamos, reciben a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona tiene que ser discipulada para que vaya creciendo en la doctrina de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, los primeros cristianos del siglo I, el siglo II, el siglo III, estaban bien enfocados a la misión de la iglesia, de evangelizar y hacer discípulos, porque ellos sabían que eran la luz del mundo. Ellos eran la sal de la tierra. Entonces, ellos enseñaban las verdades del evangelio y no se les complicaban la vida. Ellos hacían lo que Jesús les mandó que hicieran: evangelizar y discipular. A eso se enfocaban los cristianos del primer siglo, del segundo y del tercero. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se ve que los cristianos forzaran a las personas a convertirse. O sea, ellos no iban con la espada de te conviertes o te matamos, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, sucedió cuando los españoles vinieron a México, impusieron el catolicismo a punta de lanza: o aceptas el catolicismo o te mueres, ¿verdad? Y se lo pusieron así como también en muchos otros países latinoamericanos pasó exactamente lo mismo. Y todo esto está documentado en la historia. En Efesios 3, 10 y 11 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a la iglesia se le encomendó que pudiéramos nosotros dar a conocer al mundo la sabiduría de Dios que viene en las Sagradas Escrituras. Y esa responsabilidad se le dio a Jesús a la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Entonces, había una sola iglesia desde que vino el Pentecostés, 50 días posteriores a que la resurrección de Jesús, vino el derramamiento del Espíritu Santo y fue cuando nació la iglesia. Y de ahí empezó la iglesia a formar su curso. Y era una sola iglesia, no había tantas denominaciones, no había tantas religiones, era una sola iglesia. Y a medida que murieron los apóstoles, los discípulos de Cristo, le siguieron los padres del evangelio. Había muchos que eran discípulos de los apóstoles de primera mano. Ellos defendían la doctrina, defendían todas las escrituras que habían recibido de los apóstoles. Pero fue cuando empezaron a ser perseguidos. Todos los cristianos empezaron a ser perseguidos. Y fue cuando se derramó el evangelio por todas las naciones. Pero hasta que llegó Constantino y dejó a un lado la persecución de los cristianos y proclamó el cristianismo como una religión oficial, que empezaron a infiltrarse dentro de la iglesia gente que tenía intereses no genuinos en seguir a Cristo. Tenía intereses de tener un puesto político, tenía intereses de hacerse ricos, de tener poder, y ahí fue donde empezó la iglesia a decaer, tener la decadencia. Entonces, cuando Jesús hablaba a las iglesias que vienen en el libro de Apocalipsis, que dice que escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Esmirna, escribe al ángel que está en Filadelfia, escribe al ángel que está en la Odisea, escribe al ángel que está en Sardis, escribe al ángel que está en Éfeso. Ahí vemos cómo el ángel, obviamente que no era
un ángel como los que están en la presencia de Dios, sino más bien la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa enviado, mensajero. Era, escribe al pastor de Éfeso y diles, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Escribe al ángel de Filadelfia, ¿sabes qué tengo contra ti? O sea, era un mensaje diferente a cada iglesia, a cada pastor, porque tenían necesidades diferentes cada iglesia, cada congregación. Ahorita, por ejemplo, vemos que el catolicismo romano se predica exactamente el mismo mensaje en todas las capillas, el mismo. Tienen el mismo versículo para todas las iglesias, siendo que Dios tenía una palabra para cada iglesia, en cada región, diferente de acuerdo a las necesidades que mantenía la congregación. Entonces, aquí el ángel viene siendo el obispo, viene siendo el pastor de la iglesia responsable. Y cada uno se gobernaba de una forma autónoma. O sea, nadie era obispo de obispos o pastor de pastores, sino que todos eran colegas, eran similares, y cada uno tenía una responsabilidad de compartir y cuidar la grey de Dios, de enseñar la sana doctrina, y Dios les hablaba a cada quien de acuerdo a lo que ella necesitaba. Entonces, al pasar los años, unos obispos o pastores empezaron a pelear por tener la supremacía sobre todos los otros obispos o ministros o pastores, y se trataban de enseñorear de ellos. Entonces, y el día de hoy, por ejemplo, pues vemos cómo pasa exactamente lo mismo. Ahorita, por ejemplo, tenemos en la iglesia, por ejemplo, católica, que está el Papa, los cardenales, los obispos, todo eso es la jerarquía. Pero también pasa lo mismo dentro del cristianismo evangélico, porque pues han soltado doctrinas de profetas y apóstoles, y que, ¿sabes qué? Algunos son hasta vendecoberturas, de que, ¿sabes qué? Bueno, quieres tener mi cobertura, y pues, ¿sabes qué? Una inscripción y el diezmo de ofrendas y de diezmos y una reinscripción el próximo año. Y como dice mamá, son hasta mercenarios del evangelio, que lucran con la palabra de Dios, que no quisiera estar en su lugar, porque realmente es algo totalmente fuera de lugar, que también se ven dentro de las iglesias cristianas, que unos quieren estar extendiendo la cobija para cobijar a alguien más a cambio de un beneficio económico, cosa que no está en la Biblia, y no es nada bíblico. Entonces, recuerdo que a mi mamá le pasó algo similar, o sea, no me lo contaron. Si lo hubiera escuchado de una persona diferente a mamá, pues tal vez no lo hubiera querido, pero pasó de primera mano que una persona, un pastor, que mamá tenía una misión, y fue a hablar con este pastor y le comentó, ¿sabes qué? Oye, pues quiero estar ustedes en la red de denominación que están ustedes. ¿Cómo ven? ¿Nos aceptan como misión? Y dijo, bueno, el pastor, yo lo conozco, pues nadie me lo platicó. Y le comentó eso para no solamente que vean que nada más es la iglesia católica, no, también en la iglesia evangélica pasa. Y esto pasó también en la iglesia evangélica, que dice, bueno, ¿y cuánta gente diezmando y ofrendando están allí? Necesitamos mínimo 10 familias para poder aceptarla dentro de la denominación de nosotros. Y mami dice, oye, pues apenas va la gente y pues sí cooperan, pero pues se van las mismas cosas, o sea, no, pues si no tiene 10 personas que ofrenden y diezmen, no podemos aceptarla. Y digo, esa gente son mercenarios del evangelio, o sea, porque no están trabajando por amor a la obra de Dios, sino por causas totalmente económicas, que no está correcto, o sea, no está correcto. Entonces, Pablo tuvo mucho que ver con la formación de la iglesia de Corintio, y ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 4:14, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque ustedes tuvieran miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Entonces, Pablo fundó prácticamente la iglesia de Corintios, y él engendró, como que dice, hijos espirituales de primera mano. Él estaba al pendiente de su desarrollo
espiritual, estaba pendiente de su discipulado, porque los había evangelizado, los había alcanzado para Cristo y los estaba discipulando y los veía como unos hijos espirituales de él, y él estaba al pendiente, que es lo que debe hacer la persona encargada, el obispo, el pastor, al pendiente que la gente vaya recibiendo la sana doctrina, que ellos vayan creciendo en amor, que vayan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo sentía una responsabilidad por cada uno de ellos, llamarlos, corregirlos, cuidarlos. Entonces, según la Iglesia Católica, han existido hasta el día de hoy 267 papas. Y como les digo, todo está en la historia y ustedes pueden escudriñar la historia y es lo que van a encontrar. 267 papas, incluyendo el papa actual León XIV, iniciando supuestamente con el apóstol Pedro, que ahorita vamos a desmentir esto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, veamos lo que la Biblia dice al respecto. Los papas, según, deben ser célibes, o sea, no casarse. O sea, saben que todos los sacerdotes y los papas les prohíben casarse, que sabes que el celibato, no se deben de casar, deben de permanecer solteros, cosa que es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y según la Biblia dice que no deben de, casarse, pero si suponiendo, cosa que no es cierto, que Pedro haya sido el primer papa, como lo mencionan ellos, según la tradición, porque no hay nada en la Biblia, ni escritos tampoco históricos que avalen esto que ellos dicen y aceptan como tradición, que Pedro hubiera sido el primer papa. Pues Pedro estaba casado, tenía esposa y tenía esta suegra. Y eso lo podemos ver, eso lo podemos ver ahí en Lucas 34:38. Pedro era casado y tenía una vida marital, normal, de un hombre casado con una mujer. Tenían relaciones entre marido y mujer, como Dios manda. Y estaba casado. Y dice, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, por eso lo negó. No es cierto. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó, y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Entonces aquí vemos cómo Pedro estaba casado. Y los papas no deben estar casados, ¿estamos de acuerdo? Según la tradición, ¿verdad? Como le digo, esto no está fundamentado en ninguna parte. Otro viene que Jesús es la roca y no Pedro. Aquí hay un pasaje que está fuera de contexto y no está, y si nos metemos a estudiar el idioma original, vamos a darnos cuenta que está totalmente sacado fuera de base. Entonces, Mateo 16 dice, tú eres el Cristo. Pedro, aquí veremos cómo estaban en Cesarea de Filipo, y llega Jesús y le dice a los discípulos, oye, ¿y ustedes, y qué dice la gente que soy yo? Y uno dice, no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Ezequías, Jeremías, y algunos de los profetas, y tú dicen que es Juan el Bautista. Y le respondían los discípulos a Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y aquí vemos la respuesta de Pedro, en Mateo 16. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces aquí vemos cómo Pedro está viendo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Entonces, Jesús es la roca y no Cristo. ¿Ustedes piensan que Jesús iba a morir, a derramar su sangre, a recibir 40 azotes menos uno, la corona de espinas, la lanza en su costado, ser maltratado, abofeteado, escupido, humillado hasta más no poder, para poner la responsabilidad sobre una persona? Porque la Biblia dice que no hay ni un justo, ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Porque todo nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Si tú y yo nos descuidamos, ¿a dónde crees que vamos a hacer? Lo malo. A los niños.
¿Qué les enseñamos a los niños desde chiquitos? A hacer lo bueno. Lo malo no, porque eso ya lo traemos de fábrica. Lo malo, eso se pintan solos, no ocupamos enseñarlos. Lávate las manos, da gracias, saluda cuando llegues. No, porque lo malo, ellos se pintan solos. Porque así es la naturaleza del ser humano. Entonces, Pedro, que era un humano como tú y como yo, y si vemos ahí, es más, en el capítulo 16, de Mateo 16, adelantito, déjenme buscarlo aquí mismo, Mateo 16. Fíjate, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algún profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, bendito seas, Simón, hijo de Juan o de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado y no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que viene de la palabra Petros, roca pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí la pregunta, ¿quién es la roca? ¿Si es Pedro o es Jesús? Porque aquí se basa toda la doctrina católica romana para fundamentar de que Pedro era el primer papa y que iba a descansar toda la iglesia sobre esta figura llamada Pedro. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. Y luego le advirtió severamente a los discípulos que no contaran a nadie que él era el Mesías. Y si vamos ahí mismo en ese capítulo, unos versículos atrásito, luego, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que ir a Jerusalén y que sufriría cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley, que lo matarían, pero que al tercer día iba a resucitar. Mateo 18:22 dice, entonces Pedro le llegó aparte, a ver, ven maestro, ven para acá maestro, te voy a enseñar. Y comenzó a reprenderlo, o sea, ahora resulta que el discípulo reprende al maestro, lo empezó a regañar, lo empezó a reprender por decir semejantes cosas. No, maestro, ¿cómo? No, estás mal. ¿Cómo que vas a morir? No, tú no vas a morir. Vas a ser el rey de aquí, de todo Israel. Dios lo libre. Eso jamás te va a suceder a ti, Señor. Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. O sea, a ver. Entonces aquí Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. O sea, no había pasado mucho tiempo. Primero dijo a ver Pedro, Petros, roca pequeña, sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Y cuando se dice las llaves del reino es porque ¿quién va a entrar al reino de Dios? Los que hayan escuchado el evangelio de las buenas nuevas de salvación y que crean en Jesús y que se arrepintieran, esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Entonces, Pedro fue la primera persona en predicar, en levantarse a predicar, y se salvaron 3,000 almas. Y luego se levantó a predicar otra vez y se salvaron 5,000 almas. O sea, Pedro entendía que las llaves del reino era compartir el evangelio a las demás personas, porque a través del mensaje de salvación, del evangelio, la gente iba a poder entrar al reino de los cielos. Entonces aquí vemos cómo Jesús reprende a Pedro, apártate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas que están desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí vemos cómo, obviamente que no puede descansar en Pedro toda la responsabilidad de la iglesia, porque aquí vemos cómo Jesús lo está reprendiendo a un ser humano, que como tú y yo nos equivocamos, también Pedro es una persona que
que sí fue usada por Dios, que era una persona que era uno de los principales pilares de los liderazgos de la iglesia. Sin embargo, no iba a recaer en la roca pequeña, que era Pedro, que es de Petros, y no la roca que es Petra, que es Jesús, todo el peso de la iglesia, como suelen decir, vaya. Entonces, en 1 Pedro 2:4 y 6 y 7, dice, aquí fíjate cómo Pedro está dirigiendo otra vez, ya en sus últimos años, él está reconociendo que Jesús es la roca. Que Jesús es la roca. Es más, de hecho, antes de leer fíjate lo que viene en Hechos 4. No lo apunté aquí, pero esto, Hechos 4, del 8 en adelante. Fíjate, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de que un hombre enfermo, de cómo ha sido sanado, sea notorio entre todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está vuestra presencia, está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, aquí vemos cómo Pedro dice, Jesús es la piedra que ustedes desecharon, pero que viene a ser prácticamente la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, entonces aquí vemos cómo Pedro estaba dirigiendo a todos. Jesús es la roca, no soy yo. Es Jesús. La piedra que ustedes desecharon es la piedra del ángulo, la cual va a descansar la iglesia. Y ahora vamos a ver lo que Pedro dice en su epístola, ya al finalizar, casi al finalizar su vida. Dice en 1 Pedro 2:4, dice, Cristo es la piedra viva. No es Él, es Cristo. Él dice, no soy yo, es Cristo. No me miren a mí, miren a Cristo. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al percatarse a Él, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, Jesús. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Aquí vemos cómo otra vez Pedro dice, Jesús es la roca. En Efesios 2:13 al 20 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque en Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley y sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, para que por medio de la muerte a la enemistad, Él vino y proclamó a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cercas. Por medio de Él tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí también vemos cómo Pablo nos dice, es Cristo la piedra angular. No es Pedro, es Cristo. Entonces,
si el apóstol Pedro viviera el día de hoy y viniera entre los muertos y escuchara el título que él es el papá de los pollitos, que él es el super padre que está arriba de todos los obispos y él es el que es el mero bueno de toda la iglesia, créanme que se enojaría mucho, porque ni él mismo se autoproclamó estando en vida como superiores a los demás discípulos. Eran iguales. O sea, tenían prácticamente la misma posición. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 5, los primeros 5 versículos, dice, aquí mismo está hablando Pedro. Y aquí vemos cómo Jesús es el único príncipe de los pastores. No hay ningún papa. Jesús es el príncipe de los pastores. Fíjate lo que dice 1 Pedro. Aquí vemos cómo Pedro está escribiendo, por inspiración del Espíritu Santo, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano, como ellos, o sea, iguales, o sea, no soy mayor que ustedes, no rijo a todos ustedes, no, son colegas, testigos de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, todos de una forma independiente, cada quien cuide lo suyo, como miembros de la familia de Dios. No por obligación, ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Aquí vemos cómo Pedro, a él no le interesaba hacerse rico, ni tener posición económica, posición en el Estado, ni tener tierras y imperios terrenales, porque él sabía que el reino de Jesús no era de este mundo. Jesús se lo había dejado muy claro. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, Jesús, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Aquí vemos cómo Jesús es el príncipe de pastores, no es el Papa. Jesús. Pedro mismo dice, no soy yo, es Jesús. Él es el príncipe de los obispos, él es el príncipe de los pastores. Entonces, según la Iglesia Católica, según la tradición de ellos, Pedro fue el primer papa. Pero ya vimos que a través de las Escrituras que no es así. Él no se enseñoreó del resto, más bien era colega, como les decía. Y según ellos gobernó hasta el 67 después de Cristo, y luego gobernó en Talino, viendo la lista, estaba viendo yo la lista, son 267 papas, según supuestamente desde Pedro, pero vemos como que históricamente es a partir de Constantino, donde se instituyó el primer papa. Ahorita vamos a verlo aquí. Históricamente el primer papa, la evidencia histórica nos lleva a Silvestre I, quien asumió el cargo en el 314 después de Cristo, tras la conversión de Constantino el Grande, siendo el Papa, según la lista católica, es el número 33. A partir de ahí, o sea, los primeros 32, pues se los inventaron, o sea, pues no hay evidencia, empezando de Pedro hasta el 32. Históricamente es a partir del Papa 33, Silvestre I, que fue instituido por el emperador Constantino. Y recordemos que Constantino, la semana pasada vimos por ahí algo de que convocó el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que fue el primer concilio ecuménico y que tuvo un gran impacto en la doctrina cristiana. En este concilio, el emperador Constantino empezó a meterse en los asuntos de la iglesia. O sea, antes la iglesia estaba muy independiente del Estado. Y aquí el emperador Constantino, como también vimos la semana pasada, de que, pues que según él se le apareció una cruz y que por esta cruz vencerás y se convirtió al cristianismo. Pero aquí vemos cómo Constantino dijo, ¿sabes qué? Ahora va a haber 3 papas, 3 obispos mayores. Y nombró al obispo de Roma, al obispo de Alejandría, que es Egipto, y al obispo de Antioquía, que es en Siria. Y dividió toda la iglesia en 3, el cargo con 3 obispos,
que reinaran sobre toda la iglesia en el mundo. Entonces, y aquí vemos cómo empezó el maritaje entre el Estado y la iglesia. Y fue en el concilio de Sárdica, en Bulgaria, en el 343 después de Cristo, que es donde se le otorga al obispo de Roma la autoridad sobre todos los obispos. O sea, fue a partir del 343 después de Cristo, en este concilio de Sárdica, donde se le otorgó al obispo de Roma la supremacía de todos los obispos de la iglesia de ese entonces. Entonces, este concilio se hizo con un tiempo de tensión doctrinal, porque había muchas divisiones en la iglesia, había herejías del arrianismo, donde un tal Arrio decía que Jesús no era Dios, y había muchas divisiones, muchos pleitos, vaya, entre la doctrina. Pero para ese entonces muchos que gobernaban la iglesia no eran nacidos de nuevo. Muchos obispos y pastores estaban ahí por conveniencia, para que les dieran un hueso, un puesto político, o enriquecerse, porque Constantino los apoyaba también económicamente una buena cantidad. Y entonces la gente dice, no, pues yo quiero ser obispo, yo quiero ser pastor. Ahorita Constantino está apoyando bastante a la iglesia, pero yo también quiero ser, yo soy cristiano. Y mucha gente se adhería a la iglesia, y muchos eran obispos por conveniencia. Hasta Juan Hus, que fue un precursor de la Reforma, más adelante, dice que él decidió hacerse sacerdote para ser obispo, porque él veía todas las atribuciones, todos los privilegios que ellos tenían, que ellos podían hacer lo que quisieran y nadie les decía nada, y que les iba muy bien económicamente y que tenían muchos privilegios. Obviamente que ya después él, al estudiar la Biblia, pues se convirtió y fue un precursor de Lutero. Pero inicialmente esa era su motivación. Dijo, no, yo quiero ser obispo porque pues les va muy bien y tienen poder y tienen dinero y hacen lo que quieren y nadie les dice nada. O sea, y como les digo, todo eso está documentado en la historia. Según los historiadores, se nombra papa en el año 440 después de Cristo por primera vez al obispo de Roma. Y este fue León I. Y fíjate lo que dijo León I, el primer papa históricamente documentado. Yo soy señor de la iglesia entera. Fíjate qué presunción. Aquí sabemos que Jesús es el único señor de la iglesia, porque fue el que pagó con precio de sangre su iglesia. O sea, no fue nadie más. Yo soy señor de la iglesia entera. El que me resiste a mí, el que resiste mi autoridad, con toda seguridad al infierno irá. O sea, y eso está documentado históricamente. Entonces, León I fue el primero en solicitar la pena de muerte. Él estuvo a favor, oye, metan pena de muerte. Y total metieron pena de muerte para aquel que contradijera al Papa. Oye, ese eres un hereje, vámonos a la horca, o quémenlo. Y la gente, pues, ya no puede decir nada al Papa, porque si decía algo contra el Papa, les daban cuello, los mataban a filo de espada, los encarcelaban, los quemaban en la hoguera, los decapitaban. Entonces, siendo así, ¿quién iba a andar diciendo algo contra el Papa? Porque tu vida corría peligro. Entonces, eso fue lo que hizo León I. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Guárdense de los falsos profetas. Sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Y León I dijo, no, mátenlos, vámonos. El que está contra mí, cuello, vámonos. Totalmente diferente a la no violencia que Jesús nos dijo que hiciéramos, que fuéramos prudentes y sencillos. Entonces, ahorita vamos a ver algunos papas, no podemos decirlos todos porque pues, sería aburrido y es mucha información, no acabaríamos. Pero vamos a decir algunos papas que sí quisiera nombrar para que pudiéramos conocer algo de la historia y podamos entender un poquito por qué se llevan las cosas como se llevan hoy. Porque realmente ahorita uno ve determinada religión o algo y no sabe, digamos que yo lo hago así porque pues, siempre se ha hecho así. Pero no sabemos dónde se originó, por qué, en qué año. Y ahorita quisiera ver algunos rápidamente. El primer papa que quiero mencionar es el papa número 64 de la lista de los 267, que es Gregorio I. Gregorio I Magno, que fue en el 590
al 604. Este papa, pues hizo cosas buenas, ayudó a los necesitados, a los desvalidos. Sin embargo, estableció 3 doctrinas en el catolicismo que están hasta el día de hoy. Ahí fue donde él metió estas doctrinas antibíblicas, por cierto. La primera fue adoración a las imágenes. Empezó como mucha de la gente era analfabeta, no era letrada, no había estudiado, no sabían a veces ni leer ni escribir. Y este papa empezó a meter imágenes de María, de ángeles, fíjate, lo voy a leer un poquito. El empleo de imágenes comenzó a generalizarse. La razón invocada fue porque las imágenes eran como libros para los analfabetos y que eran necesarias para la enseñanza. La razón por la cual se usan las representaciones en las iglesias es que en aquellos que eran iletrados puedan leer en las paredes y en las imágenes lo que no podían leer en los libros. Las costumbres paganas se arraigaron de tal forma en la Iglesia de Cristo que a partir del siglo VIII la veneración de imágenes era considerada no solo aceptable, sino buena y piadosa. Empezaron a meter las imágenes porque, pues, mira, esta es María, esta es la madre de Jesús, y estos son los ángeles, y empezaron a meter imágenes en las iglesias. Y se fueron tan arraigadas que ya también las veneraban. Otra doctrina que metió este Papa, Gregorio I, es el purgatorio. El purgatorio, él empezó a promulgar esta doctrina, que se la sacó de la manga, o sea, porque realmente en la Biblia no hay nada que avale esta doctrina. Es una supuesta purificación necesaria para alcanzar la santidad después de la muerte. Esta doctrina fue desarrollada por este Papa en el año 593, Gregorio I, pero que fue aceptada hasta el año 1439 en el Concilio de Florencia como dogma católico romano. O sea, cerca ahí de 900 años que estuvo ahí. La empezó a meter este Papa, Gregorio I, y se empezó a arraigar, que hasta en el año 1439 ya fue doctrina básica del catolicismo. Y obviamente, pues, oye, ¿sabes qué? Una misa y pues págale, pues, para sacar a tu familiar del infierno, pues, échale para acá. Para cobrar dinero, o sea, todo fue con fines recaudatorios, obviamente. Y otra doctrina que metió este señor, Gregorio I, fue la subsustanciación, no sé cómo decirlo. Bueno, que era la doctrina de que el pan y el vino en la Eucaristía se convierte literalmente en la carne y sangre de Jesús. O sea, como que el pan es la carne, o sea, que es algo, nosotros lo hacemos como algo simbólico para recordar que Jesús viene nuevamente, que Él murió y resucitó, pero que Él va a venir por su iglesia. Pero no se teletransporta el pan a la carne ni el jugo de uva a la sangre. O sea, no pasa eso literalmente. Y esto fue lo que se empezó a impregnar esta doctrina. Haciendo un pequeño paréntesis, en el año 570 nació por ahí una persona árabe descendiente de Ismael, que era un hijo ilegítimo de Abraham. De Ismael vienen todos los árabes. Y él nació por ahí en la Meca, que hoy es Arabia Saudita. Se llamó Mahoma. Y este Mahoma era un guerrero que al ver en las iglesias tantas imágenes, tantas adoraciones, y él conocía el Pentateuco: no te harás imagen de ninguna semejanza que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, no te adorarás. Y él, al momento de ver la iglesia cristiana con tantas imágenes en las iglesias que las veneraban y las adoraban, él se incendió y dijo, no, y se autoproclamó profeta, y a la edad de 40 años fundó el Islam, los musulmanes, todo de ahí viene. Al momento de ver todo eso, y empezó a filo de espada, a conquistar España, conquistar Jerusalén, y dijo, aquí olvídense todas esas imágenes, todos vamos a hacernos musulmanes, y aquí se autoproclamó un profeta, y vemos cómo
pues hasta el día de hoy es una de las principales religiones del mundo, a base de espada, matando a la gente, o te conviertes o cuello. Bueno, cerrando paréntesis, o sea, más que todo para que vayamos viendo cómo la iglesia se va ramificando, la iglesia católica, los musulmanes, volviendo otra vez al tema del papado, vamos a ver el papa número 80, que es el papa León II, del 682-683. Fíjate, lo primero que hizo este papa León II, al recibir el título de papa, de principal obispo de toda la iglesia, llamó a su antecesor, el papa Honorio I, hereje. Dijo, este papa, Honorio I, es un hereje. O sea, fue el sucesor de él, el que estaba antes que él. Y como les digo, todo eso está en la historia. Ustedes pueden checarlo en las enciclopedias, diccionarios, en internet. Van a checar todo lo que les digo. Está documentado. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con la infalibilidad del Papa, que supuestamente no se equivoca? Obvio que todos los hombres se equivocan. Todos los hombres nos equivocamos. Aquí supuestamente el Papa no. Entonces, ¿cómo un Papa infalible, que no se equivoca, llama hereje a otro Papa que también era infalible, que tampoco se equivoca? ¿Dónde quedó la infalibilidad? Digo, es algo ambiguo, ¿verdad? Entonces, solamente vemos que Jesús es el único infalible. Él es el único que no se equivoca. El Papa número 92 se llamaba Esteban II, del 752 al 757. Este Papa recibió una donación de tierras enormes en Italia, del rey Pipino el Breve. Pipino el Breve fue el padre de Carlomagno, imagínense. Y dijo, a ver, Esteban II, te voy a dar todas estas tierras aquí en Roma. Y le dio un montón de tierra, o sea, extensiones y extensiones de tierra. Una gran parte de Italia. Entonces, este acto marcó un cambio crucial entre la iglesia y el Estado, ya que permitió al Papa Esteban II obtener un control territorial sobre casi toda Italia, fortaleciendo la autoridad del papado y su influencia política en Europa. O sea, ya no estaban ellos dedicados a predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Ellos estaban impuestos a obtener poder, a tener un estatus, en gobernar las cosas terrenales, siendo que la iglesia no es nuestro fin es espiritual, nuestro fin no son las cosas de aquí de la tierra, son las cosas eternas. Entonces aquí vemos cómo la riqueza y el poder político comenzó a agrandarse y a enfocarse en las cosas terrenales y no espirituales. Y todo esto lo estoy comentando para que podamos entender un poco todo de dónde viene. ¿De dónde viene? El Papa número 96 fue León III, 795 al 816. Este Papa nombró emperador a Carlomagno, el hijo de Pipino. Y a su vez lo nombra a León III como máxima potencia espiritual mundial. O sea, ahí los dos aduladores, ¿eh? Carlomagno lo puso a él como papa y el papa le dice, o sea, Carlomagno le dice a él, tú eres la máxima potencia espiritual mundial. O sea, uno al otro. Y aquí vemos cómo está el maritaje entre el Estado y la iglesia. Entonces, se estableció una alianza civil y estatal y espiritual. Fue un casamiento entre la iglesia y el Estado. Y esto da inicio a lo que se conoce como el Sacrosanto Imperio Romano. La iglesia perdió totalmente su sentido espiritual. Y en cambio, se enfocó totalmente en lo terrenal. Y como dice Benito Juárez, ¿verdad? La iglesia debe estar totalmente separada del Estado. Es lo mejor. Fíjate, el origen de la palabra papa viene del latín. Cada inicial es Petri, Apostoli, Potestem, Acipiens, que significa
El que recibe la potestad del apóstol Pedro. Salud. El que recibe la potestad del apóstol Pedro. Esto significa papa. Y vienen las iniciales en latín. Realmente no hay sucesión. La Biblia no menciona que el apóstol Pedro haya una sucesión a alguien más. No viene en la Biblia. Y acuérdense que nosotros somos bíblicos. No podemos pretender aceptar algo que no viene en la palabra de Dios. Entonces, al Papa también se le llama sumo pontífice. Pontífice viene del latín pontifex, que significa constructor de puentes. Entonces, sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente es Jesús. Es el único que nos puede llevar al Padre. Como Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Papa número 105. Ya con este termino. El Papa número 105 dice, fue Nicolás I, del 858 al 867. Este Papa decía que Constantino había hecho una donación y lo hizo con un documento apócrifo, totalmente falso. Y esto está en la historia, no lo estoy inventando yo. Investiga un poquito y ahí está. Este Papa falsificó unas escrituras públicas de toda Roma, que el emperador Constantino supuestamente en un documento apócrifo le otorgaba al Papa Silvestre prácticamente toda Italia. Y aquí vemos pues cómo anteriormente la Iglesia romana tenía grandes cantidades de tierra, muchos privilegios, pero esta autenticidad del escrito siempre fue cuestionada y fue siempre considerada como falsa. De hecho, fue precisamente en el año de 1440 donde el humanista italiano Lorenzo Valla, póngale ahí Lorenzo Valla, y usted va a verlo ahí en internet, él demostró que esta supuesta donación de Constantino al papado era un engaño, pues en el análisis lingüístico del texto incorporaba giros idiomáticos y palabras que no existían en el latín de los años finales del Imperio Romano. Incluso el texto mostraba la palabra feudo, que era un concepto desconocido en Europa a inicios del siglo IV, o sea, en la época de Constantino. O sea, no pudo haber escrito eso porque esa palabra ni existía en esa época. Y que era un concepto desconocido en Europa a inicios del siglo IV, por lo cual la fecha de redacción de la donación debía ser forzosamente posterior. Pocos años antes, el cardenal y humanista Nicolás de Cusa también había planteado que el documento constituía en una falsificación. O sea, ellos habían adjudicado un montón de tierras, como los políticos de hoy, que vemos que llegan a un poder y se adjudican aquí este terreno y esta casa. Y aquí vemos, por ejemplo, también, bueno, mejor ya ni digo nada, porque ya ustedes saben cómo está la situación. Fíjate, al mismo tiempo del análisis del historiador Valla, fue reforzado también por el teólogo y escolástico inglés Renihal Pecoque, quien reafirmó, tras un análisis idiomático, que la donación de Constantino debía ser sin duda un fraude, al ser imposible que tal documento hubiera sido escrito en el año 300. Oficialmente, la Santa Sede jamás ha declarado la falsedad de la donación de Constantino, pero paulativamente dejó de ser invocada como sustento legal para la existencia de estados pontificios desde mediados del siglo XV. Y a raíz de esto, pues solamente todo eso quedó reducido a lo que es el Vaticano, ¿eh? Que es un estado dentro de Italia. Y todo esto, se los comento, digo, pues hay mucha historia, pero es importante que sepamos de la historia de dónde viene, cómo se empieza a originar todo. Y que podamos nosotros ya asimilar a grandes rasgos lo que la iglesia original se desvió por un lado acá para los musulmanes, con el profeta Mahoma, que fue a filo de espada que puso
su religión. Y luego aquí vemos cómo el catolicismo romano también se empezó a desviar totalmente, o sea, porque empezaron a poner cosas totalmente que fuera del concepto bíblico. Dejaron a un lado todo lo espiritual y se enfocaron a tener poder político, dinero, bienes. Y el otro domingo, si Dios lo permite, vamos a continuar y terminar lo que es el papado. Y sí, también es importante que podamos, a medida que yo estoy estudiando más esto, digo, ay, no es posible que tanto, o sea, que la gente haya estado tan ciega. Porque como digo, esto es histórico, no me lo estoy inventando yo, ni estoy suponiendo. Son datos históricos que cualquier persona puede ver, que puede estudiar y que se puede dar cuenta de lo equivocado que están ciertas religiones por no estar apegadas a la Biblia, no estar apegadas a la palabra de Dios y que es necesario que abramos. Por eso es necesario que yo les invito siempre, leamos la Biblia para que ustedes no crean todo lo que escuchan, oyen, dicen o piensan. No. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y que podamos nosotros vivir, porque la Biblia es nuestra norma de fe de conducta. Y ahorita vemos cómo estos papas, pues estaban fuera, o sea, no eran ni nacidos de nuevo. Ellos buscaban poder, gloria, dinero, riquezas, autoridad, menos compartir el evangelio. Menos, es lo que menos les importaba, y es la misión principal por la cual la iglesia existe: evangelizar a las personas y discipular a los creyentes. Para eso nacimos, para eso existimos, para eso está la iglesia, para eso Jesús nos encomendó a nosotros. No nos olvidemos de eso, es lo más importante que tú y yo tenemos que hacer: evangelizar a las personas y discipular a los creyentes. Vamos a ponernos en pie.